¿Qué tal? Bienvenidos a Derecho a Disentir, un espacio dedicado al diálogo universitario donde se abordarán diversos temas de interés social. Hoy platicaremos una sentencia histórica de la Suprema Corte sobre la regulación de la publicidad oficial. Para comenzar este tema, nos acompañan de la carrera de Derecho de la UNAM, Alan Arriola, del CIDE, Elena López y Víctor Delgado, de la Escuela de Periodismo, Carlos Septién, Ángel Camacho, y para finalizar, Agni Garduño, de Ciencias Políticas de la UNAM. Yo soy Amadeo Díaz Moguel, y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. Buenas noches. Hoy en Derecho a Disentir comentaremos y platicaremos el tema sobre una decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la publicidad oficial o la propaganda gubernamental. Es histórica en dos grandes sentidos. Por un lado, es la primera vez que se concede un amparo por una omisión legislativa en términos absolutos. Existía la obligación por parte del legislativo de aprobar una ley reglamentaria que no lo fue. Y la Suprema Corte dice que eso implica una vulneración a derechos fundamentales. Y en un segundo punto, es histórica también porque justamente se trata de un tema que todos conocemos, que todos vivimos y del cual todos platicamos, que es la información con la que nos relacionamos día a día. La información que leemos a través de medios de comunicación, la información que recibimos a través de la propaganda gubernamental, de los entes de gobierno, en los distintos niveles. El día de hoy nos acompañan varios abogados, un compañero periodista y otro compañero de Ciencias Políticas de la UNAM. Comenzamos. Elena, pues cuéntanos un poco de esta sentencia. Justamente nos estabas platicando fuera del aire que fue uno de tus temas de proyecto final de constitucional. Platícanos, ¿cuáles son tus primeras impresiones de la sentencia? Bueno, primero, a grandes rasgos, yo creo que hay que como explicar más o menos cómo resuelve esta sentencia. En primero, tienes una omisión legislativa absoluta porque después de la reforma de 2014, la reforma electoral, o sea, una reforma en contexto electoral, el artículo 134 de la Constitución te dice en su artículo transitorio que el legislativo tiene la obligación de emitir una ley general que reglamente el gasto en comunicación social. Comunicación social entendido como el gasto cotidiano de los entes públicos para comunicar su actuar regular. Y la reforma es en 2014 y para 2016 no tenemos una ley que reglamente esto. Entonces, el legislativo está incumpliendo el mandato constitucional expreso. Entonces, tienes a Artículo 19, que es una organización que se dedica a proteger la libertad de expresión, monitoreando el actuar de la autoridad en términos de libertad de expresión y protección de derechos humanos, interpone un recurso de amparo para, alegando que esa omisión legislativa estaba violentando su derecho a la libertad de expresión. Entonces, a grandes rasgos, tienes a una organización, una persona moral, que está diciendo que no haya una ley que reglamente cómo la autoridad está utilizando sus recursos públicos para comunicar, violenta su derecho a la libertad de expresión. Entonces, el salto que se da para explicar esto es algo muy, muy interesante en la sentencia. Entonces, lo que tienes es, si no tienes una regla que te diga cómo tu autoridad vas a gastar tus recursos, lo que generas de los medios de comunicación es que están a la merced de la arbitrariedad de las autoridades. En un sentido, si no le dices si la autoridad no tiene reglas de cómo debe expresar sus gastos, puede utilizarlos de manera arbitraria. Entonces, tú como medio de comunicación puedes caer, por ejemplo, en autocensura. Yo no voy a decir algo en contra de tal determinado político o determinada secretaría porque ellos son un ingreso importante del medio. Entonces, de manera indirecta, en artículo 19, que se dedica a monitorear todo esto, no tiene las herramientas como para poder determinar si la autoridad está haciendo bien su trabajo. Entonces,
O sea, de entrada tenemos una omisión legislativa que lo que produce es un ejercicio del gasto de comunicación social de manera discrecional. Y esto al final puede llegar a impactar, y en términos, digamos, de derechos fundamentales, tanto de libertad de expresión como de derecho a la información, puede llegar a impactar en un sesgo por parte del medio de comunicación. Sí. Y este sesgo puede estar condicionado precisamente por la crítica o la ausencia de crítica hacia una administración en particular, hacia una dependencia en particular, por el riesgo de no recibir dinero y con ello pues, solventarse, digamos, como un medio de comunicación. Ángel, ¿tú qué opinas? Bueno, para empezar, buenas a todos, buenas noches. Un medio de comunicación sobrevive de la publicidad, ya sea privada o gubernamental. La libertad de expresión de los medios de comunicación depende mucho de la línea editorial. Eso quiere decir que yo como periodista tengo una idea de notas, de reportajes, de publicaciones, pero si el medio de comunicación, por ejemplo, derecha o izquierda, como todos conocemos, no puedo publicar acá o acá, en ciertos aspectos. Entonces, ¿qué quiere decir con la ley? Que la publicidad gubernamental es necesaria para el medio de comunicación. Como vimos en diciembre, cuando tomó protesta Andrés Manuel López Obrador, le quitó mucha publicidad a los medios de comunicación. Y muchos despidos, mucho decremento de los periodistas, porque el gobierno daba mucha publicidad a los medios de comunicación. Yo como medio necesito tener dinero para hacer notas. Entonces, si no tengo dinero, no puedo hacer este tipo de notas. Entonces, tiene que ver alguien en cuestión privada o cuestión gubernamental para que pueda subsidiar al medio de comunicación. Por ejemplo, no se puede vivir de aire. El trabajo del periodista es muy mal pagado aquí en México, es muy desgastante, es complicado, es muy peligroso en el país. Entonces, si no tenemos esta parte de apoyo económico dentro de la población o de un sector privado, no se puede hacer periodismo. Hay ejemplos como en Estados Unidos, en New York Times, Boston Times, todos esos medios de comunicación que la gente paga por artículos, por notas. Te dan ciertas notas libres y reportajes libres, pero la población paga para tener ese contenido. Eso puede ser un modelo alternativo a lo que estamos viendo aquí en México. Me parece que pones un punto sobre la mesa importantísimo. Si bien los medios de comunicación son este pilar que al final salvaguarda la libertad de expresión, nos da acceso a toda la información, también los medios de comunicación son una empresa y al final del día también trabajan como un negocio normal. Y para ese negocio definitivamente necesitan recursos. Y es precisamente la publicidad oficial uno de los recursos principales en algunos casos con los cuales un medio de comunicación puede subsistir. Independientemente si estamos hablando, digamos, de concesiones públicas, en el caso de televisión abierta o radio, o de impresos, revistas, portales de internet, etc. Pero sí es importante señalar, me parece esto que comenta muy bien Ángel, que si bien es un pilar de la libertad de expresión, también es un negocio. Y también la gente que trabaja ahí pues, necesita un recurso. Alan, tú que estás ahí en el legislativo, ¿qué opinas? Así es. Bueno, creo que para empezar, no podemos hablar de democracia sin hablar de libertad de expresión. Me parece que son dos conceptos que están íntimamente relacionados. Como lo dicen bien mis compañeros que me antecedieron, en ocasiones los medios de comunicación para poder subsistir requieren de publicidad y se llegan de ella a través de entes privados, pero sobre todo y en muchos casos de entes públicos. Sin embargo, las reglas para las cuales se puede distribuir estos recursos que se presupuestan en el presupuesto de egresos son discrecionales, es decir, el Estado contrata con las personas o los medios de comunicación que mejor les parece, que mejor línea editorial les favorece para los fines que ellos tengan. Creo que la decisión de la Corte en este sentido es de suma importancia, ya que por una parte cambia el paradigma de interpretación a los efectos que puede tener una sentencia de amparo y que afirma sin duda que el hecho de que una sociedad civil alegue una vulneración, una omisión legislativa que vulnera sus derechos humanos, en caso de que se le conceda el amparo, esta no tendría efectos generales, debido a que la protección, digamos, el sentido de la sentencia sería únicamente interparte, es decir, para los quejosos, lo que tendría en sí mismo es los efectos generales sería la consecuencia de esa sentencia, que sería la ley. Por tanto, me parece que lo importante, más allá del tema jurídico o de interpretativo que podemos ver dentro de la sentencia de amparo, es las consecuencias de justamente el producto legislativo. No solamente nos importa obligar al legislativo a legislar, que es su función principal, sino cuál es el contenido de la ley. Y si nos vamos a la actual ley de comunicación social, vemos que únicamente
fue, digamos, un teatro político, por decirlo de esta forma, porque el contenido de la ley faculta al Poder Ejecutivo, es decir, a las entidades administrativas, a que ellos mismos sean los que establecen las reglas para contratar con determinado medio cuando mejor les corresponda. Es decir, únicamente pasamos de un hecho que no estaba regulado a regular ese hecho que estaba mal regulado. Es decir, únicamente estamos legitimando el mal quehacer de la autoridad. Es decir, ahí es donde precisamente como abogados, como periodistas, como politólogos, debemos entrar al debate. Es muy importante porque si bien, digamos, hay un tamiz efectivamente que tiene que ver con la cuestión formal de si procede o no procede el amparo, me parece que el punto de fondo es precisamente eso. La influencia que puede llegar a tener los recursos públicos en la independencia de los medios de comunicación. Y lo decías muy bien, y es una parte que viene tal cual en la sentencia sí establecido, que las democracias sólidas necesariamente requieren de medios de comunicación profesionales e independientes. Y que esa independencia, puede verse en riesgo cuando los recursos públicos son asignados de manera discrecional. Y evidentemente esa asignación de recursos públicos, si bien existen ciertas reglas, no necesariamente, digamos, en norma o en ley, o existían al momento del amparo, sí existen reglas internas al interior, digamos, de las dependencias. Pero no había efectivamente una certeza, pues, que es al final lo que decide la Corte, de que no existe esa certeza a través de la ley, que era obligación del legislativo, como imponer. En términos sociológicos, insisto, es un poco la discusión de qué tanto influye el dinero público, los recursos públicos, en el actuar y en la independencia de los medios de comunicación. Agni, cuéntanos un poco. Y a mí se me vino a la mente pues todo el monopolio de la información que antes tenían los medios de comunicación junto con el gobierno, cuando el PRI estaba coludido con los medios de comunicación y entonces pues lo que decían los medios era la realidad política y la gente de alguna forma pues se la creía, la legitimaba. Y entonces ahora que existen estos medios de comunicación, ahora que se han reformado estas leyes, paulatinamente vemos que sí hemos avanzado poco a poco a la democracia, sí hemos tenido mayores condiciones para la libertad de expresión que, como tú mencionabas, son necesarias para poder formular todos estos caracteres democráticos en el país, pero yo creo que igual los medios tienen intereses, son empresas, de cierta forma, donde tú a veces pagas un boleto para poder entrar a ese teatro, a lo que era antes el Ágora o la Plaza Pública, donde antes tú podías emitir lo que tú pensabas, donde tú podías declararte a favor o en contra de lo que estaba haciendo el gobierno. Y bueno, con base en esto, creo que los medios han servido igual, sí para poder generar conciencia en la población, pero también se han visto minimizados porque la mayor parte de sus recursos provienen del gasto público. Y entonces tienen que seguir la misma línea editorial o no pueden ser críticos frente al gobierno y no se crea una opinión pública sólida, una opinión pública que critique, que sea razonable, que tenga los elementos para poder contrastar lo que dijo el gobierno en las elecciones y lo que está haciendo actualmente. Personalmente, los medios de comunicación sí sirven para poder abrir todos estos espacios y que haya una mayor inclusión de los sectores más marginados de la sociedad, pero también toman la conciencia de los intereses que están detrás de ellos para poder seguir la misma línea que probablemente los que están allá arriba quieren que sigan. Sin duda, la independencia de los medios de comunicación pues al final impactan en esto que también viene señalado en la sentencia, que es la dimensión colectiva de la libertad de expresión, que es una dimensión que implica precisamente una sociedad informada, una sociedad crítica. Pero Agni hace una aseveración muy fuerte, me parece, que dice, los medios de comunicación son un teatro al que tú pagas un boleto. ¿Tú qué opinas? Bueno, Víctor. En parte es cierto, pero creo que también en parte es muy necesario que el gobierno sí invierta en eso. O sea, para contextualizar, vivimos en un país donde hay altos índices de analfabetismo, no tenemos una población muy lectora, ¿no?, en comparación con otros países, y eso se vuelve un problema. Porque si las personas no consumen estos medios de comunicación, los medios de comunicación, como ya bien decía, son un negocio, dejan de funcionar. Y sin estos, digamos, negocios, hay un peligro para la democracia. Entonces, necesariamente necesitamos eso. Y la mayoría de los medios, ya lo decía la sentencia, funcionan a partir como un 40% del presupuesto, del ingreso que tienen del gobierno. Entonces, el gobierno necesita poner alrededor del 40-50% en muchos medios. Y eso es un problema. Es necesario que lo hagan, pero una vez que lo hacen hay un problema porque no sabemos con qué reglas del juego se están jugando, ¿no? Contratas, sí, le das el dinero, pero muchas veces el Estado tiene como esta facultad o este arbitrio de poder decir
A ti sí, a ti no. Y eso se vuelve un peligro porque, como ya decían mis compañeros, muchas veces se vuelve una autocensura. Muchos medios, por querer acceder a estos recursos públicos, no critican al gobierno. Y esto empobrece mucho el debate democrático. Sin duda. Creo que señalas un punto al inicio importantísimo, porque estamos todos partiendo de un presupuesto dado, vaya. O sea, que el gobierno tiene que gastar. Pero en principio, pues debería existir un gasto, digamos, en términos de comunicación social. Hay cosas valiosas que el gobierno debería comunicar. Y en ese sentido, ¿qué tanto o qué temas debería comunicar? Por ejemplo, en materia electoral existe una restricción que durante procesos electorales únicamente se pueden comunicar temas de salud, de educación y protección civil. Fuera de eso, fuera de procesos electorales, digamos, la comunicación que se puede hacer es absolutamente de todos. Logros, acciones de gobierno, etc. Si les parece bien, regresamos con este tema de si es necesario o no es necesario el gasto gubernamental, si debería estar enfocados con algunos temas y, pues, ¿para qué nos sirve esa comunicación de gobierno? Esto es Derecho a Disentir. Regresamos. ¿Qué tal? Esto es Derecho a Disentir. El día de hoy estamos platicando sobre la regulación de propaganda gubernamental. ¿Qué tanto influye el dinero de comunicación social, de toda la publicidad oficial, en la independencia, el profesionalismo y la información en los medios públicos? En los medios de información en general. Antes del corte justamente platicábamos de un presupuesto del que habíamos partido en una discusión, que era justamente dar por sentado que el gobierno gasta en comunicación social, que ese gasto se tiene que destinar desde todas las dependencias y demás. Pero me parece que vale la pena también irnos un paso atrás y justamente pues, discutir sobre si este gasto en comunicación social, digamos, es justificable, debería estar enfocado a algunos temas, todas las dependencias deberían tener acceso. Y un poco ya lo comentaba también Ángel hace un momento. En esta administración hubo una reducción, digamos, en el gasto de comunicación social con respecto al anterior. Eso es un argumento válido. En fin, si quieres arrancamos contigo, Ángel, que lo pusiste sobre la mesa en un inicio de la conversación. Claro, el gobierno tiene la oportunidad o tiene la facultad de hacer propaganda incluso de comunicación social porque eso consiste en libertad de expresión. Cualquier persona tiene derecho a decir lo que piensa, siempre y cuando no vulnere los derechos de alguien más y siempre a exaltar sus logros o lo que quiere llegar a ser. Aquí el problema es que el gobierno lo utiliza siempre para cosas que presupuestos, dineros destinados a ciertos hospitales, ciertos lugares de recreaciones, pero no lo destina a ciertas cosas que deberían la población, como debe ser o como que la población. Entonces, esto genera que la situación, que los medios de comunicación no pueden hablar más de esas cosas. No te genera una cosa como te detengo, te censuro, sino que hablas más bajita la cosa. O sea, no te expresas totalmente con libertad, sino lo cambias ciertas palabras, lo amenizas mucho. Pero en general yo creo que sí debe haber una comunicación del gobierno. Cierto dices, cuando son procesos electorales, pues tienen los partidos políticos la libertad de decir sus propuestas, tirarle a ciertos candidatos, la línea que quieren llegar a hacer cuando sean las elecciones. Y esto consiste en una democracia, que cada quien tenga la oportunidad de hablar y de expresar sus ideas. El problema aquí es que los medios de comunicación no atacan todos los ámbitos de la sociedad. Siempre se van como el que pende más o llaman más la atención y no tienen la posibilidad de ver otros horizontes de la sociedad que también son muy importantes. Sí, el tema electoral, igual y ya llegaremos, digamos, a ese punto, justamente sufrió una reforma electoral grandísima en 2006, derivado justamente de la influencia que tenían los medios de comunicación en las contiendas electorales. Pero volviendo un poco al tema, o al menos lo que ponía al inicio ahorita de este segundo bloque, dentro del servicio público se dice que lo que no se comunica no existe. Y en ese sentido, no sé qué opines, Elena, de si este gasto de comunicación social entonces está justificado y si debería ser en todos los ámbitos, justamente porque al final del día el servicio público, independientemente de si tiene un impacto mucho más de bienestar social o no, todo hace una maquinaria funcionar. Entonces, en ese sentido, ¿se justifica, digamos, el gasto de comunicación en todos los sectores de la administración o tú lo limitarías a algo? Yo considero que sí. A ver, en principio, la comunicación social te sirve como para a ti, ciudadano, monitorear el desempeño de tus autoridades, ¿no? Sin embargo, yo creo que ¿Sí? ¿En qué medida? O sea, por ejemplo,
Dime un spot que te haya hecho reflexionar Justo sobre... eso, o sea, justo ahí voy, o sea, la calidad de comunicación social que tenemos es nula, o sea, son videos con sonido de fondo, música de fondo, gente feliz, que no te comunican ningún dato, ningún ejercicio, absolutamente nada. O sea, particularmente considero que es un gasto, o sea, creo que como en todo en este país, si se hacen, o sea, tienes una justificación, por ejemplo, en este caso normativa buena, o sea, tu autoridad tiene que comunicarte su función, su acción. O sea, por ejemplo, por eso tenemos los reportes de gobierno y todas Claro, estas los cosas. informes. Ajá, los El informes ejercicio de rendición de cuentas, pues, al final del Justo, día, ¿no? Que eso es en buena medida lo que provoca la comunicación social o debería en un estado ideal. Justo. Pero la realidad es que en este país eso no sucede. Entonces tienes millones y millones y millones de pesos dedicados y justificados con ejercicio de comunicación social, cuando en realidad no está cumpliendo su propósito y o sea, no, la verdad considero que en términos reales, analizando empíricamente, por supuesto que no está justificado el gasto desproporcionado en comunicación social. O sea, si mal no recuerdo, la administración pasada de Mancera en la Ciudad de México, justo, el mayor gasto de la administración de la Ciudad de México era comunicación social. Considero que hay prioridades y prioridades distintas. Claro, y seguro pues, no hay muchos spots que tú podrías recordar en este momento, ¿no? Que igual y lo podrían llegar a justificar. ¿Sirven o no sirven estos spots que se transmiten justamente en un ejercicio de rendición de cuentas o de dar a conocer ciertos servicios, en fin, o la actividad justamente que realiza pues, la administración pública independientemente de los órdenes de gobierno o el resto de los poderes? Pues de hecho ahorita estaba comentando con mi compañera de lo que establece el artículo 134, de que sí, o sea, la administración puede poner la publicidad, pero esta tiene que ser con fines institucionales, de orientación social, pero desgraciadamente al final vemos como también en el artículo dice que tampoco pueden hacer este tipo de proselitismo, o sea, no pueden poner símbolos ni al personaje, ni tampoco pueden aludir a si hizo bien o si hizo mal. Yo creo que se apela más a la emoción en estos spots que a la información. Entonces, considero que realmente no se parte de un carácter informativo hacia la sociedad, sino de únicamente generarle gusto, disgusto por tal candidato y entonces así votar. Pero entonces, y ya no es un voto consensuado, es un voto emocional. Ya no se remite al ejercicio de la razón, a la crítica, a qué hizo bien el gobierno, no, sino los spots que van dirigidos en época de elecciones son a deslegitimar o a tratar de legitimar lo poco que está el candidato. Ahora, sí me gustaría hacer una pequeña distinción, digamos, conceptual, porque digamos que dentro de la normativa una cosa es la propaganda gubernamental y otra cosa es la propaganda político-electoral. La propaganda gubernamental, que es justamente la materia de la sentencia y en buena medida en donde sí se ejerce un gasto, es el tema de toda, digamos, haz de cuenta, de las secretarías, de, pues no sé, una serie de eslogans que te pueden venir ahorita a la mente como vivir mejor, mover a México, etcétera. Esa es la parte de propaganda gubernamental. La parte de propaganda político-electoral tuvo su conflicto en su momento y fue un conflicto bastante grande, que derivó justamente en una reforma electoral en 2006, que justamente lo que hizo fue prohibir a todos los partidos políticos, a candidatos, a comprar o adquirir tiempos en radio o en televisión. Sí. La única forma en que se transmiten, digamos, todos los spots en cualquier proceso electoral, federal o local, son precisamente a través de los tiempos que están garantizados al Estado y que vienen en la Constitución, justamente para prevenir e impedir la influencia del dinero en un resultado, digamos, electoral. Que fue una discusión muy importante y creo que también cobra vigencia ahorita porque lo que se determinó en ese momento fue que el dinero al final del día generaba una distorsión en la realidad y generaba una distorsión un poco en el sentido que tú platicabas. No sé si eso sería análogo para el tema de la propaganda gubernamental. ¿Tú crees que realmente genera distorsiones o informa más de lo que podría llegar a distorsionarse o abusarse de la propaganda gubernamental, Alan? Totalmente. O sea, yo considero que la propaganda gubernamental, por supuesto, que puede ser un peso fundamental para inclinar la balanza de un lado a otro dentro de un proceso electoral. Y no diría solamente la propaganda gubernamental, sino también el uso faccioso de las instituciones. Por ejemplo, el caso de las elecciones pasadas, donde el Tribunal Electoral acaba de reconocer que la Procuraduría General de la República utilizó tanto sus instrumentos materiales, financieros y todo, para ir en contra del entonces candidato Ricardo Anaya, ¿no? El problema, yo diría, no es
en sí mismos, si el Estado puede hacer uso de propaganda gubernamental, sino cómo se usa este mecanismo. Por supuesto que está más que justificado que el gobierno comunique a nosotros, la población, lo que está haciendo. La Constitución lo delimita bien. Debe ser una comunicación de carácter institucional, es decir, no puede ser de carácter propio de algún funcionario o de alguna persona. Y además establece una finalidad que debe ser comunicar algún tema informativo, educativo o de comunicación social. Creo que se delimita en cierto sentido ahí cuál es la finalidad de esta comunicación social y sin embargo me parece que debe de ir en dos vertientes. La primera, sin duda, no debe de abarcar a todas las instituciones de la administración pública, en el sentido de que a través de la comunicación social pueda dársele a conocer a la población cuáles son los programas a los que puede acceder, qué está haciendo con ellos, a dónde está viendo el recurso y en un segundo punto, la rendición de cuentas. Cómo está ejerciendo ese gasto y cómo nosotros, población, podemos allegarnos a esa información y en un dado momento criticar o solicitar que el gobierno haga o no haga alguna cosa. Mi compañero comentaba bien que en ocasiones estaba centrado como en algunos medios de comunicación. Y yo diría que eso en cierta manera se justifica, de hecho, por el hecho de que estos medios de comunicación son los que abarcan a una mayor cantidad de la población. Sin duda, ese puede ser un criterio... Que es la cobertura, que es uno de los criterios que están planteados incluso en la ley vigente al día de hoy. Puede ser un criterio, pero yo creo que a pesar de ello, sí deja en un estado de indefensión. Instrumentalmente para el Estado le funciona perfectamente. Sin embargo, para otros medios independientes que incluso son bastante importantes, que incluso llevan a cabo esa investigación, ese periodismo de investigación que por lo menos en el sexenio pasado nos dejó entrever bastantes deficiencias dentro del gobierno, creo que no se enfoca tanto para ir a esos sectores. Yo creo que la regulación que debe venir, hay en este momento algunas acciones de inconstitucionalidad en la Corte a resolver interpuestas por parte del Senado de la República, incluso la CNDH. Morena, incluso en esta legislatura, propuso reformar la ley de comunicación social. Yo creo que debe de haber una reforma que establezca verdaderamente delimitar precisamente cuáles son los criterios a través de los cuales va el Estado a dirigir esta comunicación social y no delegar la función de elegir qué medio a contratar a las dependencias. Eso que me parece que debe quedar bien establecido en la ley. Me parece que hay un consenso básicamente de que el gasto de propaganda o el gasto de comunicación social es importante, que es importante que las dependencias informen a la sociedad tanto los servicios o las acciones que están realizando. Y efectivamente, el 134 incluso lo dice. El gasto de comunicación social tiene un presupuesto también y debe ser de forma eficiente, eficaz, con economía, transparencia y honradez. Ahora, poniéndonos un poco prácticos, insisto, bajo este acuerdo o este consenso de que la propaganda es importante, que debe ser informativa, pone tú que tú tienes 100 pesos, tienes un pay de 100 pesos, no hablemos de una cantidad específica. ¿Cómo crees tú que debería repartirse o de qué manera pensarías tú que sería una repartición justa? Justamente por lo que comenta Alan, que al día de hoy, digamos, la ley ha tenido una serie de críticas justamente porque no ha dejado tan claro desde su punto de vista, digamos, cuál es la repartición o cómo debe ser la matemática de este gasto de comunicación social. Sí, más que dividirlo en porciones, yo creo que muchas veces el problema se centra en la temporalidad. Porque los medios de comunicación lo que hacen es, sí reproducen los spots del gobierno, y el gobierno sí escoge a quién se los da y dice, tú vas a reproducir mis spots. El problema es que eso indirectamente condiciona los otros contenidos que hacen los medios. Así, si un medio, por ejemplo, reproduce spots, pero también tiene sus columnas editoriales, por ejemplo, muchas veces el gobierno puede decir, tus columnas o tus críticas no me gustan, no voy a reproducir mis spots contigo, y eso ataca. Entonces yo creo que el problema más que de proporción debería decir como de tiempo. O sea, el gobierno debería comprometerse con ciertos medios y no estar renovando contratos, por ejemplo, cada año y decir, este año no me gustó cómo lo hiciste, se lo voy a dar a otro medio, ¿no? Debería comprometerse con 4 años para que eso a los medios les dé la libertad durante, digamos, por ejemplo, 4 años, puedan tener la seguridad de que si critican al gobierno no les van a quitar, por ejemplo, estos ingresos que vienen, por ejemplo, de repartir spots. Porque seamos claros, en México dar información crítica imparcial no es suficiente negocio porque no tenemos una población lectora o una población tan politizada, digamos. Sí. Perdón. O sea, tú propondrías entonces que a dos medios, por ejemplo, digámoslo aquí, Televisa, TV Azteca, 4 años les damos la concesión por parte del gobierno, mientras en esos 4 años se violenta el derecho humano de acceso de la libertad de expresión a otros medios y luego pasamos a estos dos medios y luego se les violenta a estos otros.
Porque en sí Hay un mismo- punto interesante ahí, ¿eh? sí, en sí mismo el derecho es que tenga yo la posibilidad de acceder como medio a ese recurso y con la finalidad para que pueda yo hacer mis ideas, digamos, introducirlas al foro público. O sea, y también en temas de competencia económica, o sea, estás condicionando el ingreso estás condicionando el ingreso durante 4 años. Tienes candado para hacer lo que se te antoje. En términos económicos, ustedes que son del CIDE dirían que hay barreras a la entrada, básicamente, y que estás imponiendo barreras a la entrada para todo aquel periodismo, digamos, que no sea un gigante o un titán dentro de la arena pública y que tenga la capacidad, digamos, de justificar que el mensaje va a llegar a X población. Yo creo que es un punto interesante, o sea, no sé, porque además las campañas, hay que pensarlo también, dentro de este variopinto de campañas, desde la vaquita marina hasta el tema de seguridad o el medio ambiente, en fin, hay una pluralidad de temas que no necesariamente quizás cualquier medio de comunicación justifica que esté ahí incluido, vaya. Y pues bueno, yo creo que desde el periodismo es muy claro, porque hay medios que incluso tienen una cobertura quizás un poco más especializada o también el posicionamiento en donde los programas, etcétera. Vaya, no es simplemente hablar de un solo gasto, sino también me parece que es importante meter dentro de esta ecuación las campañas y los mensajes que se quieren dar a conocer. Bueno, el problema aquí es que creemos que los medios de comunicación revisan ciertos sectores diferentes a otros medios de comunicación, donde prácticamente casi todos revisan los más importantes del país, revisan casi lo mismo. Nada más que en lugar de verlo del lado izquierdo, lo ven del lado derecho. O sea, la misma nota, pero otro enfoque, dependiendo de la línea editorial. Con lo que van a decir mis compañeros, yo creo que el gobierno debería tener la misma proporción de gasto en todos los medios de comunicación para que sea equitativo y los mensajes sean todos iguales en el mismo contexto de todos los medios de comunicación. O sea, yo tengo 100 pesos y hay 100 medios de comunicación. A cada medio de comunicación le debería tocar un peso. Sí, pues para que sea más equitativo e igualativo, para que todos tengan la posibilidad de difundir su mensaje y no afecte a la línea editorial de cada medio de comunicación, ¿Y qué define, independientemente por de... ejemplo, un medio de comunicación? O sea, el día de mañana yo puedo poner mi página amadeodiasmoguel.com y pues subir noticias y ya soy un medio de comunicación y tengo derecho a levantar la mano y obtener un recurso público. Bueno, en un principio todos tenemos libertad de expresión de decir nuestras ideas dentro de espacios públicos o espacios privados. Para generar un periodismo o un periódico o un medio de comunicación oficial o un medio de comunicación bien, necesitas tener una preparación, estudiar una carrera de comunicación en cualquier escuela o periodismo realmente. Pero en sí, cualquiera tiene la posibilidad de ejercer el periodismo libre porque así es el país. Somos un país democrático y la libertad de expresión la puede ser cualquiera. En segundo caso, hay que resaltar un punto importante que no hemos tocado, yo creo, que es el descontento de la población ante los medios de comunicación. La gente ya no cree en los medios tradicionales, en el periódico, en la radio, en la televisión. Es cierto que la televisión es el que más impacta dentro del país, pero han existido, gracias al Internet, a las redes sociales, nuevas formas de hacer periodismo. Por ejemplo, ¿por qué consideramos a un periodista, a una persona cualquiera, que graba un accidente? O sea, que está aquí grabando un incidente. No se puede porque el periodista, su profesionalización es que debe entrevistar lo que está pasando, a averiguar por qué pasó esto, hacer un contexto y ponerlo un lenguaje sencillo a la población. Si no se hace esto, no se puede considerar como un periodismo o un periodista. Bueno, platicas de una fórmula que implica básicamente un pie completamente igualitario. La verdad es que cuando lo mencionaste vi un par de cejas levantarse por ahí. Si les parece, ahora que regresamos del corte, justamente platicaremos. Hay un consenso básicamente de que la propaganda gubernamental es importante, que la función de comunicar socialmente, llamada comunicación social por parte de dependencias, autoridades, distintos poderes, es importante justamente para dar a conocer las acciones que se realizan en un ejercicio de rendición de cuentas, en un ejercicio de dar a conocer ciertos servicios que puede llegar a tener la población. Ahora, ¿cuál es la regla que debería aplicar justamente para este gasto de propaganda gubernamental? ¿En dónde está la justa medida en donde no se afecta la independencia de los medios de comunicación? ¿Importan las campañas? ¿Importa el público objetivo al que está dirigido? Acompáñenos, regresamos en un momento. Híjole, está dura esa afirmación, ¿eh? Bienvenidos de vuelta. Esto es Derecho a Disentir. El tema de hoy, publicidad oficial. ¿Influye o no el gasto de comunicación social de las dependencias, poderes, administración en la independencia de los medios de comunicación? Justamente antes del corte platicábamos de algunas de las estrategias en donde el gasto de comunicación social, habiendo consensado, digamos, que es importante precisamente por parte de los entes gubernamentales, que el gasto de comunicación social, nos decía precisamente Ángel, se repartiera igualitariamente. O sea, si tenemos 100 pesos y 100 medios de comunicación, que entonces a cada uno le toque un peso.
Insisto, vi a varios ahí levantar la ceja y justamente ahorita en el corte creo que habían distintas discusiones que también rayan también en el hecho de existen mejores medios que otros, no mejores medios, sino más bien. Y me parece que esto es muy interesante, sobre todo dependiendo de la campaña, porque no es lo mismo un medio impreso a un portal de internet en términos de qué público quieres llegar tú. Dentro del argot de comunicación social se le llama el público objetivo. Platicaban algo justo ahorita en el corte, tú, Selena, pues cuéntanos un poquito más de lo que andaban comentando hace un momento. Por ejemplo, ahorita estábamos discutiendo sobre los portales de internet para poder comunicar la información del gobierno. Ya eliminas al intermediario y tú ya gobierno tienes una página en internet, una cuenta en Twitter y comunico directamente algo que me considere de interés. Claro, otra vez caemos en qué debe comunicar el gobierno, dependiendo de qué área y de qué manera, ¿no? Yo en lo particular considero que hay páginas que son eficientes en la parte de comunicar cuestiones importantes. Por ejemplo, las páginas del servicio de transporte de la Ciudad de México, la línea del metro, la línea del Metrobús, el Sismológico Nacional y todos estos, te comunican, haz de cuenta, hay paro en la línea 12 por temas de no sé, fallas técnicas o cosas Información que cura, básicamente. Básicamente, sí. Que son cosas que le interesan a la población, que tienen que ver directamente con el ejercicio eficiente de funcionalidad del sistema de transporte, por ejemplo. También hay un tema que es la inmediatez. O sea, la gente que está en estas plataformas está todo el tiempo en su celular, que también es un sesgo socioeconómico importante, pero considero que el portal en el cual lo comunican y la manera directa siempre pensaría mejor que que es mejor que el intermediario medio de comunicación. Yo te pago a ti para tus bebidas de publicidad, dependiendo de tu línea editorial, entonces creo que podemos eliminar el intermediario ahí. Sí, claro, sin duda. Digamos, en función del público al que quieras llegar, existen mejores medios de manera más eficiente, ahora sí, para hacer llegar, digamos, ese mensaje. Yo no pensaría, honestamente, que las dependencias necesariamente hagan un análisis de, tú eres malo, tú eres bueno, tú más o menos, entonces con eso justifico yo, porque al final del día, el gasto, como cualquier otro gasto en la administración pública, implica una justificación, implica muchas veces una licitación, en fin, todo un proceso administrativo que tiene que estar perfectamente justificado y así pues queda en registros, básicamente. Pero, volviendo un poquito al tema de... Vaya, tenemos el consenso de que la propaganda gubernamental es importante de que exista. Sí. Tenemos un consenso de que los medios de comunicación deben ser independientes para generar una sociedad democrática, mucho más nutrida, informada, etc. Tenemos también, yo creo que hay un consenso acá en la mesa de que muchas veces al existir, o más bien, que ante la ausencia precisamente de una ley que regule esto, puede haber un ejercicio discrecional que condiciona esa independencia. ¿En dónde está más o menos la fórmula? Hoy en día tenemos una ley vigente. Pero criticabas hace un momento, Alan, la ley que tenemos hoy en día porque no establece ciertas reglas claras. Vaya. Es una crítica que podría resultar válida, digamos, pero ¿en dónde verías tú alguna serie de candados que podrían garantizar precisamente lo que marca la propia Constitución, que es el gasto gubernamental de manera eficiente, económica, eficaz, transparente y con honradez? Bueno, lo dices bien, en este momento no, lo ideal sería que cada instancia pública al momento de querer contratar publicidad oficial hiciera estos estudios de, ¿sabes qué? Mi objetivo es este, ahora con base en esto puedo hacer un análisis de cuáles son los medios que mejor me pueden convenir. Sin embargo, en este momento no tenemos... Te digo algo, lo hacen. Pero no, ahora, la diferencia es hacerlo arbitrariamente a discrecionalmente. Es decir, pasamos de una regulación en donde ni siquiera tenía la posibilidad o ni siquiera nosotros podíamos enterarnos de que se hiciera, a ahora tener ciertos parámetros, que precisamente de eso se trata la discrecionalidad, tener un parámetro a través del cual nosotros podemos hacer ese tipo de estudios. ¿Cuáles serían? Ese es el problema, ese es el debate, porque si atendemos incluso a este principio de la audiencia a la que podemos llegar, yo creo que incluso sería contradictorio para los medios pequeños, los que todavía están en crecimiento, que llegan a un cierto nivel de población menor, porque los estaríamos condicionando a quedarse en ese nivel. Es decir, les vamos a dar a los que llegan más dinero y a los que menos.
entonces pues, no habría como una posibilidad o un principio de justicia para que en su momento ellos pudieran crecer. Sin duda, es el argumento opuesto de lo que comentaba Ángel precisamente. O sea, si simplemente nos vamos a un tema de cobertura, pues evidentemente los grandotes siempre van a ser los contratados, ¿no? Claro. Ahora, creo que también otra pregunta que no hemos discutido al día de hoy es ¿qué tanto debe depender un medio de comunicación del gasto gubernamental? Existen medios que dependen en más o en menor medida, pero realmente se justifica el hecho de que un medio de comunicación, no sé si alguno acá sea foráneo, yo por ejemplo soy, pero en los estados, en Chiapas por ejemplo, la gran mayoría de los medios de comunicación viven, yo creo que el 90% seguramente del gasto de la propaganda gubernamental. Sexenios vienen, medios se van, sexenios llegan, nuevos medios vienen, en fin. ¿Qué tan atado debería estar también o qué tan legítimo es que gran parte de la dependencia del medio de comunicación provenga del gasto de gobierno? Pues considero que igual hemos tenido un consenso de que pues sí dependen mucho del gobierno. Igual la Consultoría de Libertad de Expresión, Federal de Libertad de Expresión, dice que alrededor del 50 y el 60% de los medios de comunicación depende de estos recursos por parte del Estado. Entonces yo creo que pues debemos de darle más oportunidad también a otras organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil, a igual estos entes que también poseen recursos económicos, de invertir un poco en los medios de comunicación. Claro, también va a haber ideología, también va a haber intereses, eso siempre va a estar, pero también que sea el Estado la única fuente de esos ingresos, considero que estamos cayendo en un error. Porque o sea, déjame ponerlo en términos un poquito más polémicos, vaya. O sea, ¿el Estado debe subsidiar a los medios de comunicación, sí o no? Pues en ese tenor sí, porque el Estado está tratando de, o sea, a través de los medios de comunicación, trata de, igual por la propaganda, porque esta debe ser institucional, de orientación social, pues la población conoce los servicios sociales, o sea, conoce que existe el IMSS, conoce que tiene un seguro, conoce que próximamente va a haber un sueldo para las amas de casa. ¿Estás de acuerdo, Elena? No, no estoy de acuerdo. O sea, yo considero que, una realidad, sí, los medios de comunicación no viven de sus lectores, suscriptores, no sucede. Si el gobierno debería subsidiarlo, es una realidad, pero no lo sé. Y, por ejemplo, yo no considero que la gente tenga, o sea, sepa que tenga un seguro, que sepa cómo funciona ese seguro. Por ejemplo, un ejercicio de comunicación social que me parece eficiente es la Conducef, tiene todo un cuadro desglosado de cuáles son los intereses de una tarjeta de crédito, cuáles son los ingresos que necesitas, de qué manera puedes ejercerlo. Y, por ejemplo, eso me parece muy eficiente, me parece que la población no tiene ni la menor idea de cómo funciona y yo creo que eso es un gasto eficiente de cómo se debe generar la propaganda y creo que es en función del contenido, vaya. En función del contenido, sí, en función del contenido. Por ejemplo, el sector financiero es un sector sumamente complicado, y que la Conducef se dedique a agarrar esta información, procesarla y dársela de una manera amena al consumidor, que es lo que tiene que hacer, me parece que es un muy buen ejercicio de comunicación social y que así debe ser, pero es justo desde el portal de la Conducef. Claro. Pero entonces yo te lanzaría la pregunta, viendo toda esta realidad de que el Estado es quien manda mayor presupuesto a los medios de comunicación, entonces, ¿qué órganos o quiénes pueden también subsidiarlos en este sentido? Y ahora tú mencionas que la población no ha conocido mucho de lo que ofrece el gobierno por medio de la comunicación. Bueno, yo te lanzaría esto, la comunicación es una forma pues de educar a la población. Por medio de la comunicación, de la televisión, de la radio, la gente puede acceder a conocimiento que antes ellos no sabían. Realmente todo el conocimiento lo hemos visto pues, en esta parte mediática, de la radio, la televisión, que sí se ha llegado a una deslegitimación, sí se ha impregnado toda una serie de contradicciones, pero también no hay que satanizarla en ese sentido. ¿Tú qué opinas, Víctor? Bueno, yo tengo una postura ahí como intermedia entre los dos, porque, o sea, yo creo que en una democracia ideal, el gobierno debería, por ejemplo, tener, como en muchos países, su propio canal, donde hagan todo lo que tengan que hacer sobre comunicación social y que no interfieran con los medios y con la independencia de los medios. Eso debería ser en un mundo ideal. Ahora, el problema es que no estamos en ese mundo ideal y a veces olvidamos que México es un país que está pasando por una transición democrática. Entonces, en lo que esta transición democrática pasa, yo creo que sí necesitamos reglas muy claras y como ustedes dicen, puede haber favoritismos, hay problemas con los plazos, pero yo creo que todas estas reglas son perfectibles. Y más que tener como alguna clave secreta o una fórmula bien establecida,
necesitamos reglas claras y una base sobre la cual podamos tener un debate para ir modificando estas leyes, porque no vamos a crear estas leyes perfectas de la noche a la mañana. Las leyes están hechas por humanos y son perfectibles. ¿Tú qué opinas, Ángel? ¿Cuál debería ser el papel del Estado y los medios de comunicación? ¿Cómo impacta esto en la libertad de expresión? Creo que por principios éticos y de valores, el periodismo no debe depender o subsidiar de ningún sector, tanto público como privado. El periodismo en su libertad de expresión debe ser siempre con la verdad, ya sea con la verdad, Claro. con la población y con los que nos debemos, que son nuestros lectores. Es cierto que no se puede vivir de aire, tanto medios, publicidad pública y privada, pero deben de estar regulados de cierta manera, ¿no es cierto? Tope presupuestal para los medios de comunicación para que así ejerzan una libertad de expresión o, en teoría, una libertad de expresión mejor. Pero, por desgracia, en este país que vivimos no existe tal cosa o no está llegando tal cosa. Entonces, ¿qué me queda hacer yo como ciudadano? Escoger los medios de comunicación que creo o pienso que van más dirigidos hacia la sociedad, hacia los problemas sociales que realmente importan en este país. Pero sí, echando un ojo o al otro, el sector gubernamental, ¿qué está haciendo el gobierno? Porque sí es necesario que el gobierno tenga una publicidad dentro de los medios de comunicación para saber sobre nuestros impuestos, qué está haciendo con ellos. Me parece que pones un punto importantísimo sobre la mesa que efectivamente es eso. Parte de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información también son los distintos medios que existen y nosotros la posibilidad de poder escoger cuáles seguimos. Al final del día lo dices y lo dices muy bien, que quien es el crítico y el juez mayor de cualquier medio de comunicación son sus lectores, es su audiencia, vaya. Y está ahí justamente nuestra posibilidad también como ciudadanos, más críticos, más informados, de poder hacer una mejor elección de qué medios atendemos, qué medios compramos, qué medios consumimos. Alan. Yo creo que a la pregunta de si el Estado debe de subsidiar a los medios de comunicación, la respuesta es un total y rotundo no, porque estaríamos considerando que el servicio de informar es un servicio público. Y la verdad es que no, es un servicio privado, es un servicio que cualquier persona puede hacer. ¿Por qué? Porque es parte de la dimensión colectiva del derecho fundamental a la libertad de expresión. Híjole, hay algunos temas por ahí. Digo, hay varios medios de comunicación que, que en esencia son concesiones públicas, como es toda la televisión abierta, la radiodifusión. Y esta concesión pública también está definida tal cual así en la Constitución, que son concesiones públicas de uso público y de interés general, básicamente. Y parte de lo que tiene que prestar es información, o sea, es la carta con la que adquiere, digamos, una concesión y con la que se compromete, vaya. O sea, tampoco es de buena onda. No, claro. Pero lo que se concesiona como tal, estrictamente, y si nos vamos a un tema jurídico, es el espectro radioeléctrico, ¿no? Para Sin que duda. yo como empresa pueda transmitir. El Estado no se mete en los temas de qué yo puedo transmitir. Si hay una carta, con base en la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, ahí hay una serie de presupuestos con Límites. lo que debe cumplir. O sea, una Exacto. carta de buenos, lo pondríamos en buenos deseos porque no hay una sanción, digamos, a esa obligación que se pone. Sí, pero si el Estado quiere comunicar algo, están los canales públicos y los hay. Está Canal 22, está... Justicia TV. Justicia TV, el canal del Congreso. Cada poder tiene su canal y tiene canales culturales. ¿Para qué? Para cumplir los fines que al Estado estrictamente le importan. Sin embargo, sabemos que no son de la mayor audiencia posible. Entonces tiene que allegarse de los particulares, de los que ejercen este servicio para poder comunicar bien. Sin duda. Pues bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces sí me gustaría, como algunas conclusiones, creo que hemos discutido un tema que por demás da mucho tiempo más, porque pues, estamos hablando justamente de el Estado, los medios de comunicación, el gasto en gobierno, la influencia del dinero. Ya nos alcanzó el tiempo, hace poco hubo una nota precisamente de algunos periodistas que recibieron recursos a través de una contratación de comunicación social, hubo una crítica bastante fuerte con respecto a su independencia, en fin. Me parece que siempre ha sido una fórmula como muy polémica, justamente, la ensalada que se forma justamente de medios de comunicación, libertad, independencia y gobierno. Unas pequeñas palabras, digamos, para concluir el programa. Pues finalmente me da gusto que hayamos debatido y que hayamos también generado un poco de discusión en torno de la dependencia o no del Estado en los medios de comunicación. Pero yo haría más que nada una invitación también a la ciudadanía y a las personas a que se mantengan informadas y que no únicamente vean a los medios de comunicación o a los líderes de opinión como estos entes monolíticos que son los que transmiten todo el conocimiento, sino que el conocimiento también se va formando en la propia colectividad, en la misma sociedad, y que por lo mismo, para ser periodistas, el carácter informativo de nuestra nota debe de tener un aspecto general, que sea de interés público y no únicamente de un interés privado. Finalmente, pues hago la invitación a las personas a que pues vean
canales públicos, canales privados, a que mantengan una Mantenerse opinión. informado para poder ser Exactamente, críticos. para ser críticos y para poder combatir desde el terreno cultural lo que se ha impuesto en los monopolios de los medios de información. Muchas gracias. Así que- Elena. Yo retomando y volviendo, y para concluir, volviendo otra vez a la sentencia, que fue nuestro punto de partida, justo lo que dice la Suprema Corte es que la dimensión individual de mi ejercicio del derecho a la libertad de expresión afecta indirectamente el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de expresión. En el sentido de que si yo estoy informada, yo soy crítica, yo contrasto opiniones con las demás personas, enriquecemos el debate público y de esa manera se cumple con el buen ejercicio del derecho a la libertad de expresión en su vertiente colectiva y así como precondición para un buen ejercicio democrático. Importantísimo subrayar, sin duda. Bueno, aunado a eso, yo creo que ninguna persona y ningún medio va a ser completamente imparcial. Yo creo que lo que debe ser imparcial es el foro público de las ideas. Las reglas del juego son las que deben ser imparciales y cada quien tiene el derecho de disentir y de apoyar a quien quiera. En la multiplicidad, digamos, de parcialidades se genera la imparcialidad, ¿no? Sería una forma de ponerlo. Así es. Ángel. Pues mantener a la sociedad informada, que se informe a la sociedad y que siga los medios de comunicación que consideren ellos mejores, ya que nosotros no podemos más que transmitir las noticias, los medios de información, pero que siempre tenga este lado ético y de valores que siempre hace falta en este país. Muchas gracias. Por último, decir que hablamos en todo este programa de la injerencia que tiene el gobierno dentro de los medios de comunicación. Sin embargo, no hay que olvidar que también hay cierta injerencia de los medios de comunicación en el gobierno. Es ahí donde nosotros como ciudadanía podemos evitar este tipo de hecho que vaya de un lado a otro a través de informarnos, debatir dentro del foro público y sobre todo revisar el contenido material de las leyes. No solamente el hecho de obligar a la autoridad que las realice, sino que las haga bien. Un tema para un programa mismo, yo creo definitivamente la influencia. Ahora sí que al revés, porque al final esto es un sistema. Jalas un hilo y se mueven 17 cosas. Realmente no es única, o sea, no es de un lado para el otro. Y de vuelta. Pues yo creo que ha sido una fantástica discusión. Esto ha sido todo por el día de hoy. Agradezco enormemente a nuestros invitados, Agni, Elena, Víctor, Ángel y Alan. Los invito a acompañarnos todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la noche, en Justicia TV, junto con mis compañeros Jimena Jiménez, Regina Sánchez Azo y Alejandro Telles. Yo soy Amadeo Díaz Moguel y los veo el próximo miércoles a las 10 de la noche en Derecho a Disentir. Buenas noches.